Shabbat Shalom, mis amados, aquí en Mahayot, Hakad Baruj Hu lo bendiga y lo guarde. Vamos a iniciar esta mañana con la administración, pidiendo la dirección de Hakad Baruj Hu. Él siga guiándonos en este día maravilloso, tomando control también de este lugar, de cada uno de nosotros, trayendo Shalom a nuestras vidas. Baruch Hashem, levantemos nuestras manos, por favor. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mizvotav v'sivanu. Bendito eres tú, Yahweh Elohei nuestro, del universo. Toda Rabá, Abacadosh, en el Vishengador de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Eloja, Eloja de mis padres, Eloja de Abraham Avino, Yitzhak Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por siempre, eternamente, el Vishengador de Yahshua HaMashiach. Ruégote en esta hora, Abacadosh, tomes control una vez más de este lugar y guíanos en este día maravilloso, Abacadosh. Seas tú hablándonos, dando entendimiento, sabiduría, Abacadosh y discernimiento. Se ha hecho en el nombre grande de Yahshua HaMashiach Abacadosh. Y sea Torah HaKodesh hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras o pensamientos, razonamientos. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, amén y amén. Aleluya. Tomen asiento, mis amados Ajim Mahayot, Baruch Hashem. Aleluya. Aleluya. Baruch Hashem. ¿Cuánto le dan la cabo de Hakad Baruch Hu? Aleluya. Mis amados Ajim Mahayot. La semana pasada nos quedamos en Mateo capítulo 7, versos 2 al 5, en este tema, Amén. Baruch Hashem, suplico o imploro. Aleluya. Naed Hanam. Lo tenemos. Mateo capítulo 7, versos 2 al 5. Ahí nos hemos quedado. Yo creo que ya lo tienen anotado. ¿Sí me escuchan? ¿No escuchan? ¿Les llega abajo? Bien. Vamos a continuar ahora con Devarim de Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9. Devarim de Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9. Lo tenemos, Devarim, capítulo 6, versos 6 al 9. Y dice la palabra en Devarim de Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 al 9. Estas palabras, las cuales estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarán de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Átenlas en su mano como señal, pónganlos alrededor de la frente con una banda. Escríbanlas en los marcos de las puertas de sus casas y en sus postes. Baruch Hashem. Bien, es importante lo que nos dice Hakadu Baruj Hu. ¿Qué nos ordena? Que las palabras Sotorá esté escrito en las tablas de vuestro corazón. Porque es lo que dice, estarán en tu corazón. Y les enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Si no está escrito en nuestros corazones su palabra, ¿cómo podríamos enseñar al prójimo, a los hijos, etcétera, etcétera? Pues tiene que estar guardados, grabados en las tablas de vuestro corazón, y entonces sí podemos enseñar, transmitir a otros. Pero no solamente eso dice él, hablarán de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuestan y cuando se levantan. Es en todo momento. Cuando uno se alimenta, pues bendice los alimentos, y cuando uno se va a levantar, también agradece por los alimentos. Baruch Hashem.
Es igual cuando dice cuando te levantes. Pues, ¿cómo nos levantamos? ¿Como corderitos o pues con con las tradiciones, costumbres del hombre? Son dos cosas diferentes. Si nos levantamos preocupados por los afanes del día, pues entonces nos hemos olvidado de orar, de agradecer. Ahora, ¿por qué debemos agradecer por el nuevo día? ¿Por qué debemos agradecer cuando nos levantamos? El sueño no es una media muerte, el sueño es una muerte. Entonces, al levantarnos o para levantarnos, cuando nos despertamos, nos está devolviendo el alma. Porque si no nos devuelve el alma, quedaríamos inertes y nos convertiríamos en polvo. Aunque polvo somos, si no tenemos el Ruach HaKodesh. Porque el Ruach HaKodesh es que nos da vida. Por eso debemos entender lo que nos habla Ezequiel capítulo 37 sobre los valles secos o sea, los huesos secos del valle. Dice los huesos secos del valle. Está hablando del pueblo de Israel. Valle es el mundo. En el mundo está el pueblo de Israel, muertos espiritualmente, huesos secos. Pero nos vamos a imaginar nosotros en el pensamiento occidental, bueno, sí hay cantidad de cementerios en el mundo donde están los huesos secos, pero no está hablando de cementerio, está hablando del mundo. Ahora dice, átenlas como una señal, pónganlos alrededor de la frente con una banda. O sea, hagamos lo posible de que en nuestra mente esté la Torah. En todo momento, circunstancia. Cuando estemos caminando, cuando estemos viajando, Baruch Hashem. ¿Por qué no decir aún en nuestro propio sueño? Porque te puedes soñar cosas, pero si tú tienes la Torah, aún en tu sueño vas a pronunciar palabras de la Torah. Vas a pronunciar el nombre del Salvador. Pero si eso no está ocurriendo, entonces algo está sucediendo en nuestra vida. No estamos ordenados entonces. Por eso el tema de ayer, bueno, los que se han conectado, el tema de ayer justamente hacía referencia a eso. El poder de transformar nuestra mente. Si el hombre no transforma su mente, simplemente sigue en el mundo. Está en la vieja naturaleza de la carne. Baruch Hashem. Entonces cada día debemos de preocuparnos por lo que nos dice aquí. Estas palabras, las cuales estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón. Yeshua dice justamente eso. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Él está haciendo referencia a esta Torah, a estos mandamientos, estas instrucciones. Tal vez los temas son como repetitivos, pero el Eterno, el Elohim de Israel, repetitivamente le habló al pueblo de Israel. Una y otra y una y otra y una y otra vez le estaba hablando al pueblo de Israel. ¿Entendieron? Muchos no. Algunos sí. ¿Ve? A pesar que el Eterno había ordenado, por ejemplo, las cosas cuando Él decreta que es anatema, nadie debe tomar lo que es anatema. Pero el pueblo de Israel, los hijos de Israel, tomaban las cosas anatemas. Cuando tomaban las cosas anatemas, venían las consecuencias para el hombre, para el que tomó o para todo el pueblo. Las consecuencias eran para todo el pueblo. Es así entonces. ¿Quién es un líder? En el lugar, ¿quién es el líder? ¿Quién es la cabeza? Si la cabeza falla, las consecuencias van a acontecer. ¿Ve? Si el líder falla, las consecuencias van a ocurrir. Es por eso el tema aquí, ¿no? De cómo
agradar al Eterno y cómo prepararnos en obediencia a lo que nos dice Él. No solamente Él está buscando a los escogidos, sino su palabra es para todo el mundo. Que todo el mundo quiere que se salve. La Torah es para todo el mundo. Pero una cosa es que la Torah es para todo el mundo, pero no todo el mundo acepta la Torah. Como tampoco todo el mundo quiere ver a Israel. Así de sencillo. Si tú eres Israel, ya van a surgir problemas primeramente en tu contorno. Sí, te van a sonreír. ¿Mm? Aparentemente te van a mostrar shalom, pero su corazón, ahí el tema, el corazón. Por eso nos dice estos versos muy claramente, ¿qué es lo que quiere él? Y el Mashiach dice en Mateo 7, 2, 5, lo tienen anotado, porque de la forma que juzgas a otros serás juzgado, con la misma medida con que mides a otros serás medido. Ahora, no es solamente, como sabes, un poquito más, Baruch Hashem. Por eso, entre Ají y Ajayot también seamos muy cuidadosos. Ustedes me pueden fallar, yo no me preocupo de eso. Pero atrás de ustedes van a venir otros que les va a hacer pasar ese mismo punto. Van a llegar a ese mismo estado. Y un poquito más dice la Escritura. Baruch Hashem. Por eso el Mashiach dice, ¿no? Porque, ¿por qué ves la astilla en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco de tu propio ojo? Eso es el detalle. Nosotros siempre vamos a ver con mucho detalle el defecto de otra persona. Es lo primero que nos fijamos, humanamente. Pero, ¿qué nos dice él? ¿Mm? Cuando hacemos alguna observación negativa, ya estamos haciendo la shonjara. Baruch Hashem. Y justamente estamos viendo entonces la debilidad de otra persona, pero la debilidad de nosotros es lo que veíamos ayer, el espejo. Nuestro espejo es el defecto de la otra persona. Como también hay un libro que está ya procesado, donde dice, mi isha, mi espejo. Baruch Hashem. Bien, ayer vimos justamente el tema del espejo. Y acá vemos muy parecido cuando dice, ¿por qué ves, no, las astillas en el ojo de tu hermano? Y no te das cuenta del tronco de tu propio ojo. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la astilla de tu ojo, cuando tú tienes un tronco en tu propio ojo? Ya no es una astilla, sino un tronco. Baruch Hashem. La otra tiene una astillita, pero tú tienes un tronco. Por eso ves en la otra persona una astillita simplemente. La vida de un creyente en Yeshua debe ser una vida de tefilá, oración y ayuno. Y estudio de la Torah. Un creyente normal debe apartar como mínimo 1 hora diaria a la oración y debe leer la Torah. Como mínimo un capítulo diario en las Escrituras. Un líder debe dedicar de 3 a 5 horas diarias a la oración y tomar mucho tiempo en el estudio diario de las Escrituras. Una regla buena para un creyente normal es dedicar un día a la semana al ayuno. Los líderes deben ayunar de 1 a 2 días por semana. Así se desata el poder del Eterno entre nosotros. Él se extenderá más rápido el reino del Mashiach. Este es el gran secreto del reino. Pero, ¿cómo podemos lograr que la semilla llegue al corazón? El Shema también nos da la respuesta. El Shema que dice, ¿no?
escucha mis palabras y guarda mis pactos, me serás mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra. Baruch Hashem. El otro Shema que es Ishma Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Él es uno. En Él nosotros también somos una unidad. Somos uno. Así lo declaró también el Mashiach. Pero muchas veces no estamos entendiendo justamente eso. Por eso caminamos en nuestros propios pensamientos, razonamientos. Cuando caminamos en nuestros propios pensamientos, razonamientos, ese es el camino que nosotros seguimos, nuestro camino, no el camino del Eterno, no el camino que Él ha dado a su pueblo Israel, que es la Torah. Para caminar conforme a la Torah, en ese camino que está establecido, es que entonces hay que ser obedientes. Si no eres obediente, no vas a caminar por los caminos de la Torah. Y el Mashiach dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto por mí. Y cuando vamos en su contexto que dice que Yeshua es la Torah viviente. ¿Qué es lo primero que hay que hacer con la Torah para que llegue al corazón? Repetirla con la boca a los hijos, que también son hijos espirituales. Lo segundo es hablar de ellas al estar sentado en la casa. ¿Qué debemos hablar cuando estamos sentados en la mesa para comer? ¿Qué debemos hablar cuando estamos sentados en el sofá o en el sillón? ¿Cuál es el botón más kadosh de la televisión, más santo de la televisión? El rojo para apagar, para poder hablar. La Torah, en lugar de ver porquerías, que no hace otra cosa que ahogar los conceptos divinos de las Escrituras. Esa es la televisión. ¿Ve? Todo lo que se transmite ahí simplemente son anatemas. Realmente no son edificantes. Yo en las mañanas prenden la televisión, veo noticia un momento, pero simplemente es todo de anatema. Muerte, violación, adulterio, asesinato, accidentes, robo, corrupción, todo es anatema. Baruch Hashem. ¿Hay algo bueno? No hay nada bueno. ¿Ve? Tercero, lo tercero es hablar de las palabras de la Torah, cuando andes por el camino. ¿Qué cosas hablamos con nuestros hijos cuando estamos viajando con ellos? Lo cuarto es hablar de las palabras de la Torah cuando te acuestes. Lo último que debemos tener en nuestras mentes antes de dormir es la palabra del Eterno. El sueño ha sido creado para que el Eterno pueda obrar en nuestro interior durante la noche. Por eso es muy importante tener las palabras del Tanaj en la mente antes de dormir. Así podrá el Eterno hacer que esa palabra baje al corazón durante el sueño. Nunca te acuestes mirando la televisión o escuchando canciones o discutiendo con tus familiares. Acuéstate con las palabras del Shamaín y tendrás corazón lleno de semillas que van a dar fruto como está escrito. ¿Lo estamos entendiendo? Pero ¿qué hace el humano principalmente? Bueno, de repente no hay discusión, pero ¿cómo te fue el negocio? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue el trabajo? No me pasó esto, me hicieron esto, aquello, y se va a dormir. En ese contexto, en tu sueño, te soñaste un perro, te soñaste una cosa, te soñaste otra cosa, uy, ya surgieron pensamientos y te conviertes en un gran intérprete del sueño. Pero no dormiste como el Eterno quiere. No te pusiste a cuentas con Él. Analicemos a Daniel. Cuando surgían los problemas, el profeta Daniel, ¿qué hacía? Él se ponía a cuentas con Hakadosh Baruj Hu para que Hakadosh Baruj Hu le dé la interpretación del sueño. ¿Ven? A Daniel no le interesaba lo que estaba sucediendo en ese reino. Estaba al servicio del rey, sí, pero a él no le interesaba eso. Cumplía humanamente con su obligación, pero espiritualmente él estaba con el Eterno. Baruch Hashem.
Entonces es una lección importante que debemos corregir en nuestra vida. Debemos dormir con la Torah. Baruch Hashem. La Torah debe estar en nuestros labios, en nuestra mente. ¿Ve? Entonces, sí, Hakadosh Baruj Hu nos va a dar cómo podemos interpretar el sueño y el sueño vendrá realmente como Él quiere, no en la forma que nosotros queremos. Pero si tú duermes perturbado de la mente, ¿cómo quieres que el sueño sea? ¿Mm? ¿Ve? No. Ahora, y muchas veces yo he observado eso y me decían, no, el rey no cree en sueños, ¿para qué le vamos a contar los sueños? No es que yo no crea, mis amados, sino que lo que yo voy a creer, cómo se desarrolla en la escritura. Vayamos a Joseph. ¿Cómo vivía Joseph? Estaba afligido, angustiado, pero primeramente ante todas las cosas estaba el Eterno. El Eterno lo cuidaba entonces, le daba la sabiduría, le bendecía diariamente, porque él estaba conectado diariamente. ¿Ve? Un poquito pongámonos a pensar. Y, y esa parte de su aflicción, su angustia, de estar en una tierra lejana, en tierra extraña, con extraños, al servicio de extraños, de gente que no conocía, pero él se mantenía imperturbable. A pesar de la tentación, él era imperturbable. Ahí estaba él. Y es por eso entonces daba el don de interpretar los sueños. No era cualquiera. ¿Eh? Entonces nosotros aprendamos eso, mis amados, aquí en Mahayo. Vamos a Marcos capítulo 4, versos 27 al 28. Marcos capítulo 4, verso 27 al 28. Y dice la palabra en Marcos capítulo 4, verso 27 al 28. Por las noches duerme, por el día está despierto, y mientras tanto las semillas brotan y crecen, como él no sabe. Por sí sola la tierra produce cosecha, primero el tronco, después la espiga y finalmente grano abundante en cada espiga. Baruch Hashem, ¿cómo lo entendemos? Ya hemos ido desarrollando este tema, Baruch Hashem, que debemos dormir con la Torah en nuestra mente, siempre pensando en la Torah. ¿Ve? Ese debe ser nuestro sueño. Pero lo hacemos, analicémonos un poco. El cansancio, el sueño, por los afanes del mundo. Ese es el rol, Baruch Hashem, porque es nuestra misión, tenemos que cumplir con eso. Porque si no hacemos caso a los afanes del mundo, tampoco sobreviviríamos. ¿Cómo alimentarnos? ¿Cómo producir para alimentarnos? Entonces ahí están los afanes. Pero esos afanes hagámoslos a la voluntad del Eterno. Por eso dice, por las noches duerme, por el día está despierto. Y mientras tanto las semillas brotan y crecen. Semillas, la Torah, el Ruach HaKodesh. Dice el Mashiach, árboles que dan buenos frutos, árboles que dan malos frutos. ¿Ve? Malos frutos simplemente nos dejamos llevar por las cosas del mundo, por los afanes de la vida. Pero si eso lo llevamos espiritualmente, entonces va a ser de bendición. Ese es lo que tenemos que entender, Baruch Hashem, sobre los afanes que nos perturban. Aleluya.
Ahora dice, por sí sola la tierra produce cosecha. Por sí sola, ¿no? Siempre la tierra hay que trabajarlo. La tierra necesita que fumiguen o preparen o barbechen, mueven la tierra, va a requerir agua, hay que limpiar. Es igual cuando nosotros venimos. Póngalo la mala hierba, los espíritus malos que va a surgir en los pensamientos. Ese es lo primero que comienza a crecer. Y el Ruach HaKodesh queda asícito, porque estamos dándoles cabida a esa mala hierba, a esos malos pensamientos. Pero si realmente nos dejamos llevar por Ruach HaKodesh, entonces la semilla, eso va a crecer y va a dar abundante fruto, pero buenos frutos. Buenos frutos. Ese bueno fruto dice, finalmente grano con abundante en cada espiga. Baruch Hashem. Recita el Shema antes de dormir para reconocer al Eterno como lo único Elohim, y así encomendarte en sus manos protectoras y moldeadoras. Lo quinto es hablar de las palabras de la Torá cuando te levantes. Lo primero que un hebrí israelita debe hacer al despertar es decir, gracias doy ante ti, Rey vivo y eterno, porque has devuelto mi alma dentro de mí con misericordia. Grande es tu fidelidad. Ahí está. Eso debe ser, porque como explicaba, al dormir ya estamos muertos. El alma sale, Baruch Hashem, pero por su gracia y bondad nos vuelve el alma y nos despertamos. ¿Ve? Es ahí entonces cuando el alma muchas veces, el espíritu está luchando. Cuando en sueño tú estás soñando cosas, el espíritu que está luchando ahí con las adversidades, porque humanamente se le permitió. ¿Ve? Pero si nosotros hacemos lo que nos dice aquí, entonces cambiará nuestra vida. Muchas veces estamos buscando bendición. Yo no digo que no hay que buscar la bendición. Todos tenemos que buscar la bendición. Pero la bendición debe venir de arriba. Y para que la bendición venga de arriba, tienes que agradar en todo al Eterno, a Elohim. Así como Abraham agradó a él. Así como Yitzhak agradó a él. Como Jacob agradó al Eterno. Todo lo que hizo. ¿Hubieron errores? Sí. ¿Hubieron equivocaciones? Sí. También está demostrado. ¿Ve? Pero esas consecuencias de errores, equivocaciones, pero también ellos lo cubrían. ¿No ven ustedes, por ejemplo, a Jacob? No le engañó a su padre para recibir la bendición como primogénito. Y cuando fue a Madián, su tío, no le engañó con la esposa. ¿Mm? Él trabajó 7 años por la mujer que amaba y el suegro le dio a otra mujer que no lo amaba. Y por la mujer amada tiene que trabajar 7 años. Pero ahí está. Por eso dice, ¿no? Con la misma medida que mides serás medido y yo un poquito más. ¿Mm? Entonces, mis amados, comencemos a corregir esos defectos, esos errores, acerquémonos más a buscar al Eterno. Después de ir al baño, se lava las manos y antes de alimentar a su cuerpo con comida, sigue exaltando al Eterno, con bendiciones basadas en las Escrituras, hasta llegar a la recitación del Shema y otras tefilot escriturales.
Luego lee y medita sobre textos del Tanaj. Así cumple con este mandamiento de hablar con las palabras del Eterno cuando te levantes. Si tomamos esto, va a decir, uy, me va a llevar 1 hora, ya perdí tiempo. No, pues si en tu mente están algunos versos, tome esos versos en tu mente y, y vas hablando y ya vas desarrollándolo. ¿Ve? Va a depender de nosotros. ¿Acaso el Mashiach en la tentación de la serpiente, ¿no?, de Hasatán, se sentó para responder? No, él estaba ahí. ¿Ve? Hasatán, ¿cómo fue que viene al Mashiach? Escrito está que esta piedra tú puedes convertirlo en lejem, en pan. Hasatán sabía que él podía hacerlo, tenía ese poder de hacerlo. ¿Ve? Y Hasatán sabe el poder que ustedes pueden hacer. Pero ahí surge el problema. No escuchas al Rúa, sino escuchas el otro Rúa de Hasatán. ¿Ve? Porque si tú escucharas el Rúa de Elohim, la cosa cambiaría. Ahora, ¿por qué no distinguimos? Porque somos carnales. ¿Ve? Pero si realmente estaríamos espirituales, entonces cambiaría. Daríamos la misma respuesta que le dio Yahshua, que le dijo, escrito está, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim, de Yod Hai Vav Hai. Ahí está la respuesta. ¿Ve? Mashiach no dice yo te piso en la cabeza, o no dice vete de aquí, yo te expulso. No le dice, no. ¿Ve? Le está respondiendo con la Torah. Al responderle con la Torah, lo está avergonzándolo, porque el otro no quiere. Ese fue el error de Java. Respondió parte bien, pero al agregar, ya malogró todo. ¿Ve? ¿Cuál fue la palabra? ¿No? No tocarás. Y la Escritura nos dice, no tocarás. Y si ustedes analizan, ¿cuántas veces le han agregado la palabra ver? ¿Mm? Ahí está surgiendo un problema. Ahí está surgiendo un problema. Y decimos, pero mira, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo aquí, estoy orando, estoy ayunando, pero no hay respuestas, no me escucha. ¿Seré tan pecador que no me escucha? No, sí te escuchó, pero lo hiciste mal. En Santiago dice, pedís, pero pedís mal. Ahí está el problema. Hagamos como Él quiere. Números, capítulo 15, versos 37 al 41. Números, capítulo 15, verso 37 al 41. Números, capítulo 15, verso 37 al 41. ¿Lo tenemos? Dice la palabra. Yahweh le dijo a Moshe, habla a los hijos de Israel, instruyéndolos a hacer por todas sus generaciones tzitziyot en las esquinas de sus atuendos, y pongan los tzitziyot en cada esquina, un hilo de azul. Será un tzitzit que lo miren, y así recuerden todos los misbos de Yod Hai Bab Hai, y lo obedezcan, para que no vayan a donde su propio corazón y ojos los guíen para prostituirse a ustedes mismos. Si no, los ayudará a recordar y obedecer
todos mis misbot, hacer kadoshim para su Elohim. Yo soy Yod Hai Bab Hai su Elohim, quien lo sacó de la tierra de Mizraim para ser su Elohim. Yo soy Yod Hai Bab Hai su Elohim. Es maravilloso. Instrúyelo a mi pueblo por todas sus generaciones. Es para todos los tiempos. Muchas personas han alterado justamente, han interpretado a la manera como ellos quieren y mudaron entonces los tiempos. Mudaron el Shabbat por el día domingo. Mudaron la circuncisión por la incircuncisión. Mudaron los Moedín Levítico 23. Mudaron Levíticos 11, la comida kasher o kosher. Que ahora ya el humano puede comer todo tipo de animales. ¿Ven? Pero, ¿qué dice aquí? Habla a los hijos de Israel, instruyéndolos a hacer por todas sus generaciones. Háganse un tzitziyot en las esquinas de sus atuendos. Pongan los tzitziyot en la esquina un hilo azul. Baruch Hashem. Ahora todo tzitzit lleva un hilo azul, pero el medio es hilo blanco. Baruch Hashem. Esa es la señal que está dando él. Cuando tú ves un tzitzit, acuérdate de los mandamientos. A la mujer no le es indicado llevar los tzitzit, pero la mujer puede ver los tzitzit en el varón y recordar los mandamientos que le fue dado también a ella. ¿Por qué? Porque el varón es la cabeza de la familia, es el líder en el hogar, es el Cohen en el hogar. Baruch Hashem. Y no entendemos. Dice la palabra, recuerden todos los mismos de Yod Hai Bab Hai y lo obedezcan para que no vayan a donde su propio corazón y ojos los que guíen para prostituirse ustedes mismos. Creyente en el Mashiach camina en desobediencia. ¿Esa desobediencia qué significa? ¿Qué significa para ustedes la desobediencia? ¿Ok? Pero acá dice, te va a guiar a prostituirte. ¿Ya? Y así lo explica en la Escritura. Se- lo- donde su propio corazón y ojos los guíen para prostituirse a ustedes mismos. O sea, se hacen daño a ustedes mismos. Esa es la desobediencia. Acuérdense de lo que dice 1 Samuel capítulo 15. ¿Qué dice él? Que la desobediencia es como rebelión, como hechicería. Es prostitución. ¿Ve? En la Escritura nos va narrando Hakad y Baruj Hu, nos va instruyendo Hakad y Baruj Hu cómo debe ser su pueblo. Elohim quiere un pueblo apartado, consagrado a Él. Aleluya. Ahora debemos entender, ¿estamos apartados, consagrados a Él? Ese es un tema, ¿no? Eh, Elohim lo sabe.
Elohim sabe cómo caminamos cada uno de nosotros. Por eso dice la Torá, las atarás como una señal sobre tu brazo y serán por insignia entre tus ojos. En la tefiló de la mañana, un varón hebrí se coloca el talit, manto de tefilá con los flecos que fueron ordenados en Números capítulo 15, 37 y 41. Y luego pone los tefilín para cumplir el mandamiento de atar las palabras sobre el brazo y entre los ojos. Baruch Hashem. Eso es importante, mis amados, Ajim Ahayot. Elohim ama a su pueblo y por lo tanto le dio mandamientos por los cuales debe de vivir. Aleluya. Hay varios niveles de entendimiento para la práctica de poner los tefilín. En primer lugar está el nivel peshat, simple, que se cumple de manera literal atando las palabras en el brazo y en la cabeza, en la línea intermedia, entre los ojos, por encima del borde del pelo en la frente. Desde el nivel remets, alegórico, que no puede sustituir al nivel simple, se puede entender el mandamiento de manera que se refiere a cumplir las palabras con las manos. Es decir, se trata de vivir de forma práctica todo lo que ordena el Elohim en su Torah. Y también de tener las palabras de la Torah en la mente y como el motivo de nuestra mirada. La visión de un verdadero hijo de Elohim es que la palabra del Eterno sea cumplida en su vida. Baruch Hashem. Si estamos entendiendo, ¿no? Aleluya. Todo depende de cómo asumimos nuestro rol. Por eso les decía, el Shabbat cuando nos congregamos en una asamblea, venimos a estudiar. Es como una yeshiva. Venimos a aprender. Ahora es como que tú vas a una escuela y el profesor te manda a hacer ejercicios. Si tú cumples con todos tus ejercicios, va a ser de bendición. Pero para que se cumplan los ejercicios, tú tienes que esforzarte. Vas a tener obligaciones como estudiante, porque papá, mamá no te va a decir, sí, hijo, siéntate a estudiar simplemente. Tiene que ayudar en casa, tiene que ayudar en el trabajo, tiene que ayudar en los quehaceres. Pero entre medio de eso, tampoco puedes dejar de estudiar. ¿Ves? Ahí el tema. Y las escribirás en los postes de tu casa. Si cumple al escribir las palabras de la Torah en un pergamino que se coloca en una cajita en la jamba de la puerta, que se llama mezuzá. Es una obligación para un israelita poner las palabras de la Torah en las jambas de las puertas de las habitaciones, en la casa donde vive. Este mandamiento está dado para que la Torah esté presente en nuestras casas. Al tener una parte de las escrituras en las puertas, hay un recuerdo de que son nuestro modelo de vida y la base para nuestras conversaciones en la casa. En una casa donde está la Torá en las puertas, no se puede vivir de cualquier manera. Tampoco se puede hablar de cualquier manera o de cualquier cosa en esa casa. Tampoco se puede introducir por medio de las puertas o por la televisión o internet cualquier cosa en esa casa. Una casa con mezuzá en cada puerta es una casa apartada para servir los propósitos de Elohim. Eso lo cumplen cuidadosamente los judíos. En la puerta de sus casas está la mezuzá. Baruch Hashem. Vamos a Devarim de Deuteronomio, capítulo 6, verso 10 al 12.
Devarim Deuteronomio, capítulo 6, verso 10 al 12. Devarim, Deuteronomio, capítulo 6, verso 10 al 12. Dice la palabra en Devarim, Deuteronomio, capítulo 6, verso 10 al 12. Cuando Yud-Hai Bab-Hai, su Elohim, los haya llevado a la tierra que él juró a sus padres, Abraham, Yitzhak y Jacob, que él les daría ciudades grandes y prósperas, las cuales ustedes no edificaron, casas llenas de todo tipo de cosas buenas, que ustedes no llenaron, cisternas de agua cavadas, que ustedes no cavaron, viñas y olivares, que ustedes no plantaron, y que hayan comido hasta saciarse. Entonces tengan cuidado de no olvidarse de Yod-Hai Bab-Hai su Elohim, quien los sacó de la tierra de Mesraín, donde vivían como esclavos. Tienen que temer a Yod-Hai Bab-Hai su Elohim, sírvanle y juren por su nombre. Baruch Hashem. Si estamos entendiendo, el mensaje es claro, mis amados, aquí Mahayot. Baruch Hashem. Ahora, ¿todo eso de quién depende? De cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad. Baruch Hashem. Pongámoslo por obra. ¿Ve? Pero ahí surge el tema. Cuando queremos poner por obra, también surgen los afanes, surgen los problemas, surgen las necesidades. Y la herramienta más fácil para el adversario es justamente la parte económica. Ese es por donde te va a dar. ¿Y qué va a suceder? La parte económica te va a afligir, te va a angustiar, te va a preocupar cómo vas a resolverlo. Y te descuidaste entonces ya de la oración, te descuidaste de postrarte a Él. Justamente esa es la mejor herramienta del adversario, de Satán. ¿Sí? Ahora todo eso va a depender cómo lo enfrentas. ¿Sí? Y en tus puertas se refiere al lugar donde se reunían los ancianos en la ciudad para tratar asuntos gubernamentales, es decir, algo parecido a la municipalidad de hoy en día. La puerta fue el ayuntamiento de la época. Este mandamiento fue dado para recordar a los gobernantes de que deben ser reunidos para tratar los asuntos de la ciudad, siempre dentro de los marcos de la Torá de Moshe. Así la Torá es puesta como la única regla para los gobernantes del país. ¿Se acuerdan de Ruth? Cuando vos se compromete con Ruth, dice, hay otro que también puede redimirte. Entonces ahora yo voy a ir a la ciudad, voy a reunirme con los ancianos. Entonces ahí estaba, en la ciudad estaban los ancianos justamente para resolver este conflicto, este tema. Y se encuentran con el pariente. Le dice, le dice, mira, Naomi ha regresado, está vendiendo su propiedad. Él dice, bueno, entonces yo lo compro. Sí, pero el que lo compra también tiene que casarse con la nuera de Ruth. Dice, no, 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 no. Cómpralo tú, porque yo no quiero malograr la herencia de mi familia. Imagínense. ¿Ve?
Y ahí están escuchando los ancianos para dirimir el caso. Así que vos le dices, bueno, pásame lo que me corresponde. El otro sacó la sandalia como señal que estaba renunciando. Y da sentencia los ancianos ahora, dando validez para que se case Boaz con Ruth. Y Boaz es que él redime a Ruth. Ese se llama la ley del Leverat. Baruch Hashem. Pero ahí estaban los ancianos justamente para dirimir ese conflicto. Y aquí nos está hablando justamente de eso. Ahora, no solamente son los diferentes tipos de problemas que surgían. ¿Ve? Eso es importante, que debemos entender cómo se desarrolla en el pueblo de Israel. Les pongo un ejemplo. ¿Qué tal? Entre ustedes surge un conflicto. En vez de venir al líder, al rollo, al pastor, ¿no? Y se van a la policía, se van a la fiscalía, se denuncian ahí. ¿Qué les parece? ¿Esa es la idea del mandamiento? No. Ese es para el mundo. Para el pueblo de Israel están sus líderes, los ancianos, a quienes pueden consultarlo. Y ahí se deben resolver los conflictos. ¿Ve? Y así lo estableció el Eterno. Israel no tenía que ir a un juez del mundo. No. Israel tenía sus propios jueces. Y muchas veces esos jueces eran los Kohanim, preparados justamente en la Torah para dirimir los conflictos, resolver los conflictos. Encontramos ahí a Moshe, por ejemplo, desde amanecer hasta anochecer, resolviendo los conflictos, hasta que vino su suegro Yitro. Él dijo, ¿por qué haces que este pueblo se canse y a la vez también tú te cansas? Y no resuelves. Muchos se van esperando cansados. ¿Por qué no nombras alguaciles de acuerdo a los problemas que se suscitan? De 100, de 50, etcétera, hasta 20, 10, y nombró él. Entonces las pequeñas cosas domésticas comenzaban a resolverlos. Los casos más difíciles recién llegaba donde Moshe, entonces todos estaban aliviados, se resolvían los problemas. Baruch Hashem. Entonces en Israel tenía que tener su propio juez, su propio gobernante, el rey, etc. Ellos no tenían que depender del mundo. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Ve? Mateo capítulo 10, verso 28. Mateo capítulo 10, verso 28. Mateo, capítulo 10, verso 28, dice la palabra, no teman a los que matan el cuerpo, porque no tienen poder para matar el alma. Por el contrario, tema el que pueda destruir ambos, cuerpo y el alma, en el Gehinnom. Baruch Hashem. Es claro el mensaje, mis amados. Sí, claro. ¿Quién quiere? ¿Qué persona quiere que lo maten? Toda persona quiere preservar la vida. Baruch Hashem. Pero los talmidines no preservaron la vida para sí mismos como el mundo. Ellos estaban expuestos a al sufrimiento, a lo que venía sobre ellos. Shaul, conocido como Pablo, por ejemplo,
lo decapitaron. Después de decapitarlo, lo colgaron de las patas para abajo. Pasaron algunos años y lo declaran un mártir y celebran el Día del Pescador. San Pedro, San Pablo, dice, ¿no? ¿Mm? Los mismos que le decapitaron, los mismos que le colgaron, declaran que San Pablo y San Pedro, el Día de los Pescadores. Imagínense. ¿Ve? Pero ellos no valoraron su vida. Ellos entregaron su vida porque lo que dice acá lo sabía perfectamente. Matarán el cuerpo, pero el alma regresa a su presencia de Él. Pero cuando el hombre se corrompe, se prostituye, adultera, se revela, entonces también el alma muere. Por eso dice no, claramente, no teman al que puede destruir el alma, o el cuerpo, perdón. Tema al que puede destruir el alma. Lucas capítulo 12, verso 5. Lucas capítulo 12, verso 5. Dice la palabra en Lucas capítulo 12, verso 5. Les mostraré a quién temer. Teman al que después de matarles tiene autoridad para echarlos en Huiginón. Sí, les digo esto. A este es al que tiene que temer. Aleluya. Está claro, mis amados. ¿Ve? Es un lugar de tormento. Baruch Hashem. Veíamos en Lucas justamente en el capítulo 15 el rico y Lázaro. Lázaro se fue al seno de Abraham, pero este hombre rico se fue a ese lugar de tormento. Baruch Hashem. Y dice entonces Mashiach, ¿ven? Teman al que después de matarles tiene autoridad para echarlos al Huiginón. ¿Y quién tiene autoridad? Yeshua HaMashiach mismo. Hebreos capítulo 10, verso 31. Hebreos capítulo 10, verso 31. Lo tenemos. Hebreos capítulo 10, verso 31. Dice la palabra. Es cosa aterradora caer en manos del Elohim vivo. O en otras de sus versiones dice también, horrenda cosa es caer en la mano del Elohim vivo. Baruch Hashem. Pero si caminamos en obediencia, ¿no? Pues Él es de bendición. Pero sabiéndolo, tú quebrantas, entonces sí, Él se convierte justamente en lo que nos dice aquí. Es aterradora caer en sus manos. Baruch Hashem. Ahora, Hebreos capítulo 12, verso 28. Hebreos
capítulo 12, verso 28. Dice la palabra en Hebreos, capítulo 12, verso 28. Por lo tanto, puesto que hemos recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella podamos ofrecer servicio que sea agradable a Yod Hai Bab Hai con reverencia y temor. Aleluya. Eso es lo que es agradable a Él. Aleluya. Por eso dice, teman al que después de matarles tiene autoridad para echarlos en el Wijino. Toda Rabala Bakadosh. Durante el tiempo del segundo templo, el Betamikdash, cuando vino Yeshua a predicar, no se seguía el ciclo anual de lectura del Humash en la tierra de Israel, sino el ciclo trianual. Ese ciclo empieza en el primer mes del año, llamado Aviv y Nisan, y sigue durante 3 años hasta terminar en el mes duodécimo, llamado Adar. Así que necesitaban 3 años enteros para poder leer los 5 libros de Moshe en las sinagogas, en el tiempo del Betamikdash. Y como Yeshua es la Torah viviente, él tenía que pasar por toda la lectura del Humash durante sus 3 años y medio del ministerio. Baruch Hashem. Esa fue su vida terrenal, 3 años y medio. En el tiempo de él, o anterior a él, entonces, lo que ahora es conocido como Parashá, ¿no? Dura 1 año, 54 parashos, pero en ese tiempo duraba 3 años. Baruch Hashem. Esa era la culminación de estudiar 3 años la Torah y volvían otra vez al primer libro y así sucesivamente. Ese es lo que vino el Mashiach también a cumplir en esos 3 años y medio. Aleluya. Con toda probabilidad podemos asumir que Yohanan ben Zaharia, o Yohanan hijo de Zaharia, empezó su ministerio durante el mes de la Teshuvah, arrepentimiento, que es el 6º mes del anuario judío, llamado Elul, que en Israel cae en pleno verano. A partir del inicio de ese mes, el pueblo se está preparando durante 40 días para poder estar delante del Eterno en el gran día de expiación, Yom Kippur, que cae en el 10 del 7º mes, llamado Tishri. De esta manera aprendemos que Yeshua tenía que haber sido sumergido en el Jardín por esas fechas. Y como luego fue llevado al desierto durante 40 días para ser tentado por Hasatán, es probable que esos días hayan sido los mismos que los 40 días de preparación para Yom Kippur, o por lo menos gran parte de ellos. Devarim Deuteronomio, capítulo 6, verso 13 y verso 16. Devarim Deuteronomio, capítulo 6, verso 13 y verso 16. Devarim Deuteronomio, capítulo 6, verso 13 y verso 16. Si lo tienen, me dicen amén. Y dice la palabra en Devarim Deuteronomio, capítulo 6, verso 13 al 16. Tienen que temer a Yod Hai Bab Hai su Elohim. Sírvanle y juren por su nombre. No pongan a Yod Hai Bab Hai su Elohim a prueba, como lo pusieron a prueba en Masha, Baruch Hashem, y Masha es prueba.
Es muy claro este verso. Tienen que temer a Yod Hai Bab Hai su Elohim y sírvanle y juren por su nombre. ¿Ven? Temer. ¿Qué es temer? Simplemente temer es obedecerle. Ya hemos visto a los desobedientes, ¿no? Los desobedientes que nos habla Hebreos capítulo 10, 31, Hebreos 12, 28. Horrenda cosa es caer en las manos de Elohim vivo. Por eso dice aquí, tienen que temer a Yod Hai Bab Hai su Elohim, sírvanle y juren por su nombre. Está muy claro, uno puede tomar su nombre, pero legítimamente. Pero también dice, no tomen en vano mi nombre. En vano, labios impuros. Un hombre o una mujer que hace la shonjara, ¿cómo podría tomar el nombre sagrado de él? ¿Ves? No puedes tomarlo. Estás tomando en vano su nombre. Entonces te trae juicio. Baruch Hashem. Devarim Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Devarim Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Y dice la palabra en Devarim Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Él los humilló, permitiendo que tuvieran hambre, y después les dio a comer man, cual ni ustedes ni sus padres jamás habían conocido, para hacerlos entender que una persona no vive por comida solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Yod Hai Bab Hai. Este es el verso que tomó Yahshua HaMashiach en el ayuno de 40 días, 40 noches. Estas son las palabras, o con estas palabras de este pasuk, le responde a la serpiente cuando le tienta. Baruch Hashem. Pero también dice, ¿no? El verso 16 del capítulo 6, no pongan a Yahweh su Elohim a prueba, como lo pusieron a prueba en Mashah. Baruch Hashem. Nosotros no podemos ponerlos a prueba, porque Él dice, los humilló permitiendo que tuvieran hambre. Cuando vienen aflicciones, angustias, ¿para qué viene? Para humillarnos, para buscarle a Él. Pero sin embargo nosotros somos arrogantes, orgullosos. ¿Por qué? Primero, antes de pensar en Elohim, pensamos en el médico. Ahí está surgiendo un problema. ¿En quién confías? ¿En Elohim o en el hombre? ¿Mm? Pensemos primeramente, confiemos primeramente en Elohim. Pero como no confiamos en Él, dice entonces, los humilló, permitiendo que tuvieran hambre. Y eso muchas veces no entendemos. ¿Por qué no entienden, por ejemplo, cuando leen la Torah? Leen, 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 pero no entienden por qué. Porque realmente no se humillaron ante Elohim. Él quiere justamente que nos humillemos primeramente. Y está muy claro. Por eso él escribe también en 2 de Crónicas 7:14. Sí, que dice él, si se humillare mi pueblo, invocara mi nombre, oraren y confesaren sus pecados, entonces yo perdonaré, o yo escucharé y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Baruch Hashem.
¿No es maravilloso? Y acá justamente dice, Él los humilló por su arrogancia. Los milagros que trajo Elohim, que los milagros, los señales que hacía con su pueblo, ¿entendieron ellos? Al momento de recibir esa bendición, contentos, felices, danzando. Pero cuando pasaba 3 días adelante, ya estaban murmurando. ¿Mm? ¿Cuántos días les dura el gozo del Shabbat? A ver, ¿es toda la semana? ¿Al día lunes? ¿Al día martes? ¿Ah? ¿Cuántos días nos dura? A ver. ¿Ah? Según esta lista, las lecturas en la sinagoga podemos ver cuando fueron leídos los textos que Yahshua está citando en la cara del adversario, cuando fue tentado. Estos 3 textos se encuentran en Devarim. Los 2 primeros textos se leían durante la segunda semana del séptimo mes, justamente durante la semana en que caía la celebración de Yom Kippur. El tercer texto citado por el maestro fue leído durante la tercera semana del mismo mes, una semana más tarde. Esto nos indica que Yahshua inició su ministerio al final de la lectura del Humash, Pentateuco, para que en el año siguiente, antes de Pesach, pudiera empezar un nuevo ciclo de lectura y así pasar por toda la Torá en los 3 últimos años de su vida en la tierra, antes de ser levantado. Y como él era la Torá viviente, tenía que vivir los 5 libros de Moshe durante su ministerio público. Es más, en Lucas capítulo 4, vemos que Yahshua leía el texto de Isaías 62, verso 1 y 2. Isaías capítulo 62, verso 1 y 2. Cuando fue llamado a la lectura en la sinagoga en Nazaret. Isaías capítulo 62, verso 1 al 2. Y Isaías capítulo 62, verso 1 al 2, dice la palabra. Por amor a Sion no callaré, no retendré mi shalom por amor a Jerusalén, no descansaré hasta que su justificación resplandezca brillantemente y su salvación brille como antorcha ardiente. Los goyim verán tu justificación y todos los reyes tu gloria. Entonces serás llamada por un nuevo hombre, el cual Yod Hai Vav Hai mismo pronunciará. Baruch Hashem. Aleluya. No retendré mi shalom por amor a Jerusalén, ni descansaré. Baruch Hashem. Sí, Mashiach lecturaba en las sinagogas. Él muchas veces ha estado en diferentes sinagogas. Pero no solo eso, sino en el Shabbat estaba sanando a los enfermos. Entonces el Shabbat también es de liberación y de sanidad. Aleluya. Pero va a depender de tu inmunidad. Si no hay inmunidad también es en vano. ¿Ve? Y muchas veces buscamos a Elohim la sanidad, pero para hacer solamente las cosas seculares y no queremos realmente obedecer. Él obrará, Él puede obrar. ¿Sí? Si la persona no quiere venir a Él, lo perderá, porque la aflicción va a ser más al doble. Por eso no hacemos liberación con cualquier persona.
¿Cómo podemos hacer una revelación a una persona que no quiere Torah, que no quiere al Mashiach, que no quiere a Israel? ¿Cómo? Pero si la persona quiere recibir el Mashiach, la persona quiere liberarse de sus opresiones, entonces sí. Y la persona que obedece va a comenzar a aprender a congregarse. A pesar de la circunstancia que pueda surgir. Baruch Hashem. Gracias a ustedes, vienen de diferentes lugares. Y estamos aquí. Y eso es para el acabo de Hakadosh Baruj Hu. ¿Ve? El esfuerzo que le ponemos será de bendición. Pero hagámoslo de corazón. Por eso está escrito, mis amados, en Jeremías y Jeremías 17:5. Maldito el hombre que se deja guiar por el hombre. Hay muchos que dicen, si la congregación donde tú puedes congregarte está lejos, quédate en tu casa, guárdala en tu casa, reposa en tu casa. Así que como tú estás en tu casa, de repente puede surgir, bueno, para que mi familia no me fastidie, me voy a dormir hasta el mediodía. ¿Mm? Y va a surgir con eso, estás contento, porque nadie te fastidió, estaba durmiendo. Pero el Eterno no dice, vete a dormir el sábado, no. El sábado es para exaltarle, para estudiar, para aprender, para orar. Baruch Hashem es una fiesta, es un moidín. Así está escrito en Levíticos 23. Devarim de Deuteronomio capítulo 15, versos 7 al 23. Devarim de Deuteronomio capítulo 15, versos 7 al 23. Y dice la palabra en Devarim de Deuteronomio capítulo 15, versos 7 al 23. Si alguno entre ustedes está necesitado, uno de sus hermanos en cualquiera de sus pueblos, cuales Yod Hai Bab Hai Seloim les está dando, no endurecerá su corazón o cerrará su mano de dar a su hermano necesitado. No, tú abrirás tu mano a él y le prestarás suficiente para satisfacer su necesidad y lo habilitarás para obtener lo que él quiera. Guárdate contra permitir a tu corazón de entretener el pensamiento de rúa de mezquindad, que porque el séptimo año, el año de Shemitah, está cerca. Y así seas tacaño hacia tu hermano necesitado, y no le des nada, porque entonces él puede clamar a Yod Hai Bab Hai contra ti y será tu pecado. Más bien tú le darás a él y no lo darás de mala gana cuando le des a él. Si haces esto, Yod Hai Bab Hai tu Elohim te bendecirá. En todo tu trabajo, en todo lo que emprendas, porque siempre habrá gente pobre en la tierra. Por eso les estoy dando esta orden. Abrirán su mano a sus hermanos pobres y necesitados en su tierra. Si tu hermano, un hebreo, hombre o mujer, es vendido a ti, él te servirá por 6 años, pero en el séptimo año tú le darás la libertad. Además, cuando lo liberas, no la dejarás irse con las manos vacías, sino súplelo generosamente de tu rebaño, de tu era y prensa de vino, de lo que Yod Hai Bab Hai tu Elohim te ha bendecido. Le darás a él. Recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Mitzrayim, y Yod Hai Bab Hai tu Elohim te redimió. Por eso te estoy dando hoy
esta orden. Pero si Él te dice, yo no quiero dejarte, porque Él te ama a ti y a tu casa, y porque su vida contigo es buena, entonces toma un punzón y punza sus oídos a través hasta la puerta, y Él será tu esclavo para siempre. Haz lo mismo con tu esclava. No lo resientas cuando lo dejes libre, puesto que durante sus 6 años de servicio, él ha valido el doble que un empleado asalariado. Entonces Yod Hai Bab Hai tu Elohim te bendecirá con todo lo que hagas. Todos los primogénitos en tus manadas de reses y en tus rebaños serán apartados para Yod Hai Bab Hai tu Elohim, pues tú no harás ningún trabajo con un primogénito de tus manadas, ni trasquilarás el primogénito de la oveja. Cada año tú y tu casa lo comerán en la presencia de Yod Hai Bab Hai Elohim, en lugar que Yod Hai Bab Hai escoja. Pero si tiene un defecto, está cojo o ciego, o tiene cualquier otra falta, no lo sacrificarás a Yod Hai Bab Hai Elohim. Más bien lo comerás en la propiedad tuya. Los inmundos que estén entre ustedes y los impíos no pueden comer como la gacela o el venado. Solo no coman su sangre, sino derrámenla en la tierra como agua. Baruch Hashem. Bien, mis amados, en este pasuk, con estos versos, nos habla claramente también del esclavo. Baruch Hashem. ¿Qué dice él? Si alguno entre ustedes está necesitado, uno de sus hermanos en cualquiera de sus pueblos, cuales Yod Hai Bab Hai les está dando, no endurecerá su corazón o cerrará su mano de dar a su hermano necesitado. Es una misma ayudar al prójimo, a los Ajim Hayot. Baruch Hashem. No simplemente mirar, también Mashiach decía, ¿no? Si tú ves que a un necesitado viene a ti, pero no lo ayudaste, a pesar de que no le ayudaste, le dices, vaya en shalom. ¿Cómo esa persona necesitada, si tú no lo ayudaste, va a irse en shalom? Pero entonces dice, no, él puede clamarme a mí. Baruch Hashem. ¿Por qué dice Mashiach eso? Porque en la Torah deja muy claro, porque en la humanidad hay de todo. Ají, Majayot con manos de dar y otros con los puños cerrados que no dan. Baruch Hashem. Pero así dice la Escritura. Aleluya. Cuidado de no dar. Es importante, mis amados, ¿no? Estos temas que estén en nuestros corazones, queda arraigado ahí, aleluya, para poder cumplir, para poder obedecer. No busquemos justificaciones, que Elohim sabe de cada uno de nosotros, cuáles son los pensamientos en cada uno de nosotros. Baruch Hashem. Este texto es leído en el último Shabbat de Heshvan, el octavo mes, 5 Shabbat después de la lectura de los textos citados en el desierto, antes de la lectura de Yesaya. También vamos, mis amados, a Devarim, Deuteronomio, capítulo 16, verso 1 y 17. Devarim, Deuteronomio, capítulo 16, verso 1 al 17. Aleluya. Toda la bala Abacadosh.
Devarim, Deuteronomio, capítulo 16, verso 1 al 17. Y dice la palabra: observen el mes de Abib y guarden Pesaj para Yod Hai Bab Hai, su Elohim. Porque en el mes de Abib, Yod Hai Bab Hai, su Elohim, los sacó de la tierra de Mesraim la noche. Ustedes sacrificarán la ofrenda de Pesaj del rebaño y la manada a Yod Hai Bab Hai, su Elohim, en lugar que él escoja para que su nombre habite. No comerán hametz con él por 7 días. Lo comerán con matzá, el pan de la aflicción, porque salieron precipitados de la tierra de Mesraim. Así recordarán el día que salieron de la tierra de Mesraim por todo el tiempo que vivan. Ninguna levadura será vista con ustedes en ningún sitio de su territorio por 7 días. Nada de la carne de su sacrificio, del anochecer, del primer día, quedará toda la noche hasta la mañana. No sacrificarán la ofrenda de Pesaj en cualquiera de los pueblos que Yod Hai Bab Hai Elohim les está dando, sino en el lugar que Yod Hai Bab Hai Elohim escoja para que su nombre habite allí, es donde sacrificarán la ofrenda de Pesaj. En el anochecer, cuando se ponga el sol, en el tiempo del año que ustedes salieron de Mesraim, lo cocerán y lo comerán en el lugar de Yod Hai Bab Hai Elohim escoja. En la mañana regresarán e irán a sus tiendas. Por 6 días comerán matzá. En el séptimo día habrá una asamblea de festividad para Yod Hai Bab Hai Elohim. No hagan ningún tipo de trabajo. Contarán 7 semanas. Comenzarán a contar desde el momento que primero ponga la hoz al grano en pie. Observarán la festividad de Shavuot, semanas, porque Yahweh, para que Yahweh, su Elohim, sea una ofrenda voluntaria, la cual dará de acuerdo al grado de prosperidad que Yod Hai Bab Hai Elohim les haya dado. Se regocijarán en la presencia de Yod Hai Bab Hai Elohim, ustedes, sus hijos e hijas, sus esclavos y esclavas, los levín que sirven en sus pueblos, y los extranjeros huérfanos, y viudas que viven entre ustedes, el lugar que Yod Hai Bab Hai Elohim escoja para que su nombre habite. Recuerden, eran esclavos en Mesraim. Entonces guardarán y obedecerán estas leyes. Guardarán la festividad de Sukkot por 7 días. Después hayan escogido el producto de su era y prensa de vino. Regocíjense en su festival ustedes, sus hijos y sus hijas, sus esclavos y esclavas, los levín y los extranjeros, huérfanos y viudas que vivan entre ustedes. 3 veces al año, todos sus hombres comparecerán en la presencia de Yod Hai Bab Hai Elohim, en lugar que él escoja en la festividad de Matzah, de la festividad de Shavuot. No se presentarán delante de Yod Hai Bab Hai con las manos vacías, sino que todo hombre que puede, dará lo que todo hombre dará lo que pueda de acuerdo a la bendición que Yod Hai Bab Hai les haya dado. Es una misma, un mandamiento. La exigencia de Jacob y Baruj es cumplir los mandamientos de acuerdo a lo que Él te ha bendecido. Baruch Hashem. En Deuteronomio 6:16 nos dice: no pongan a Yahweh
su Elohim a prueba, como la pusieron a prueba en Matzah. La falta de temor al Eterno es la causa de la mayoría de los pecados que se cometen. El que no tiene temor al Eterno, a la hora de servirle, no le sirve de manera correcta. Baruch Hashem. Es ahí, mis amados, que debemos tener mucho cuidado en nuestro servicio. Aleluya. Hombres y mujeres, dejémonos guiar por Ruach HaKodesh, dejémonos guiar por su Torah. Esto es importante en cada uno de nosotros. No nos miremos qué poquitos somos, ¿no? Aquí hay malajines guerreros también acampando con nosotros. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque siempre los guerreros malajines han estado al servicio del pueblo de Israel. Se sabe que codiciar algo es una cuestión del corazón. La esencia de esa misma es que uno debe entretenerse para renunciar absolutamente a toda esperanza de adquirir alguna vez cosas que pertenecen a otra persona, ya sea bienes, raíces, ganado, objetos, ertis, corazón. Si alguien los codiciara, en última instancia, cometerán un asesinato para poseerlos. Uno mismo será Sin embargo, las ocasiones en las que la codicia es un rasgo de carácter que es permitido codiciar, la oportunidad de realizar cierta misvá de la Torah no solo es permisible, sino digno de exaltación. La Torah dice no codiciarás. ¿Codician ustedes? No. Dijeron los Kadoshim malajines. Vean entonces, concluye Moshe, que la Torah no es para ustedes, porque ustedes son perfectos. La Torah es para nosotros los mortales, para que podamos entrar en el camino de la perfección. Diciendo esto, los malajines dejaron que Moshe descendiera del monte con la Torah. La Torah es para los israelitas, pero nosotros no necesitamos la Torah. ¿Qué vamos a responder a esto? La respuesta es muy simple. La Torah no es para gente perfecta, es para gente que aspira a la perfección y a la vida eterna. Baruch Hashem. Jamás podemos ser perfectos al 100%, pero tan importante es dejar atrás todo lo que puede perturbarnos, como la vieja naturaleza de la carne. Baruch Hashem. Ahí el detalle para nosotros, mis amados Ajem Hayot. ¿Cómo estamos cada uno de nosotros delante de Él? Es ahí donde debemos pedir la dirección de Él. ¿Cómo le pedimos? Examíname, Yahweh, y Él nos mostrará cómo estamos. Podemos estar de repente varios años, pero no hemos tocado algún tema que siempre nos perturba, pensando de que yo oré y le dije al Eterno, perdóname por lo que esto hice. Sí, Él te escuchó, pero si no lo has hecho de corazón, si no lo has hecho con emuná, ¿ve? Ahora la emuná también es un proceso, la emuná también es una preparación. Baruch Hashem. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 7. Aquí vamos culminando esta primera parte de este Shabbat, mis amados Ajem Hayot. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 7. Y
dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 13, verso 7. El amor todo lo soporta, siempre confía, siempre aguarda esperanzado, siempre resiste. Aleluya. Eso es el verdadero amor. Aleluya. El Mashiach soportó las aflicciones, las angustias, las persecuciones, los castigos, los flagilazos, las escupieron, hicieron de todo de él. Baruch Hashem. El peligro es olvidarse de Elohim, quien nos sacó de la esclavitud y nos sostuvo durante el camino, quien nos alimentó y nos sació la sed, y todo eso se acabará cuando entremos a la tierra y nos hagamos cargo de nuestro propio alimento y bebida en libertad. ¿Dónde queda Elohim cuando nada apremia? ¿Cómo garantizar la continuidad de una creencia a medida que nos vamos alejando de los milagros? Porque el temor a Elohim es el fundamento de un correcto amor hacia el no en amor desenfrenado, pasional y ciego, sino el amor real, el que tiene que ver con el compromiso, el que todo lo cree y todo lo espera. Gran lectura y buena enseñanza, mis amados, este tema. Aleluya. Pues continuaremos, mis amados, a las 4 de la tarde. Hakadosh Baruj Hu nos permita, ¿no? Pues seguir con este tema en la tarde. Haya sido de gran bendición para cada uno de nosotros y busquemos reflexionar. ¿Qué nos falta? ¿Dónde estamos fallando? Baruch Hashem. ¿Qué nos impide buscar realmente a Elohim con todo el corazón, con todo el alma? Acuérdense lo que él dijo. El que me adora, adóreme en espíritu y en verdad. Aleluya. Así, mis amados, Ajem Hayot, toda Rabá, a Hakadosh Baruj Hu, por este momento de gran gozo, alegría para nuestras vidas. Aleluya. Bendito sea Hakadosh Baruj Hu. Vamos a hacer una oración agradeciendo a Hakadosh Baruj Hu por su enseñanza, por esta porción de la Torah que nos ha dado. Aleluya. Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey universo. Toda Rabá Abacadosh en el Beshen Gadol de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres nuestro Eloja, Eloja de vuestros padres, Eloja de Abraham vino, de Isaac vino, Jacob vino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y por siempre eternamente, en el Beshen Gadol de Yeshua HaMashiach. Te agradecemos por esta enseñanza, por esta porción de la Torah que tú nos has dado, Abacadosh. Abacadosh, sean guardados y grabados en las tablas de vuestros corazones para poner por obra y ser hacedor de tu palabra. Y llegue este mensaje a tu pueblo, Abacadosh, a todos aquellos que están buscando el rostro de Yeshua HaMashiach. Y liberta, Abacadosh, a todos los que vienen, Abacadosh, a ti. De la oscuridad de las tinieblas se tráigalos a tu luz admirable. Se rompan cadenas, ataduras, legado de opresión sobre tu pueblo Israel. Hágase tu voluntad, así como el cielo, también acá en la tierra. Bendecimos a los Ajim Hayot, de los de lejos de los cerca, a tu pueblo Israel que se encuentra disperso en las naciones. Bendecimos a Israel como nación,
porque en ese lugar también se encuentran los Kadoshim, tu pueblo Israel. Agradecemos por este yo más cada de la semana de estar en tu presencia. Gracias, toda Radá, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya, Baruch Hashem. Retornamos a las 4 de la tarde para la entrega del Shabbat. Aleluya, Baruch Hashem.